Muy buenas tardes. Vamos a ver. Ah, Patti, cara, mira, qué bien que estás aquí. Patti Dongo, hace tiempo que no te veía. ¿Quién más? Liber, bienvenido también, caras conocidas. Hay alguien de Veracruz, México, paisano. Feliciano, bienvenido. ¿Quién más anda? Judith, hola. También, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gaby, hola. Buenas tardes. María Guadalupe, también, bienvenida. Hola. Qué gusto verlas, qué gusto verlos. Muy bien. Vamos a comenzar. Bueno, antes de tocar el tema de hoy y para los que están por primera vez en este espacio, que es uno de los espacios gratuitos de la vida integral. Queremos compartirles, así como lo vieron en el video anterior, que todos los lunes hay espacios gratuitos en donde desde distintas perspectivas cubrimos temas relacionados en general sobre el desarrollo humano, así lo podría generalizar. Y los temas, el tema de este mes, por ejemplo, fue o está siendo el tema de las emociones, y el mes próximo, en marzo, en los 4 espacios de cada lunes trataremos el tema de la presencia, como les decía, desde distintas perspectivas. Para que conozcan más a la vida integral, pueden visitar la página y en donde se darán cuenta de los cursos, programas que ya hemos lanzado. Hay, por ejemplo, el de liderazgo integral, crianza integral. También hay dos de meditación, uno titulado Vida en este instante, otro titulado Meditar es vivir. Y un último que recientemente se está lanzando, que es el de Sanar para Amar. Y a propósito de este que nuevo que se está lanzando, quedan ya muy pocos espacios, es cupo limitado. Entonces, si te interesas, si asististe a los webinarios de Raúl e Isabel, te lo recomiendo muchísimo. Es hora de apuntarte. Raúl, ¿quisieras ampliar un poco más sobre este último que se acaba de lanzar? Y gracias primero y buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Ahí también veo, es una comunidad muy bonita porque siempre nos encontramos con personas que asisten a todos los espacios y eso es muy reconfortante saber de que estamos brindando un servicio a nuestra comunidad. Y como tú contabas, el 5 de marzo vamos a arrancar este proceso que se llama Sanar para Amar. Y está muy conectado con el tema del autoconocimiento y el autodescubrimiento y la práctica espiritual, porque una de las condiciones para poder tener una práctica más limpia, más suave, es el de sanar nuestras heridas internas, ¿no? En que Wilber decía, hazte el favor, antes de conocer a Buda, date una vueltita por Freud. ¿No? En la idea de que el sanar y el despertar están íntimamente conectados y es por eso que en la vida integral creamos este programa que se llama Sanar para Amar, haciendo esa conexión entre estos dos temas, el sanar y el amar. Esto porque nos permite generar condiciones para tener un despertar a la conciencia y vivir plenamente. Entonces vamos a empezar el 5 de marzo. Les voy a dejar acá en el chat, ahí tienen ustedes. Voy a dejar en el chat de la sesión el link corto para las personas que deseen darle una vueltita a esta oferta, a esta propuesta de 8 semanas de espacios acompañados en comunidad y acompañados por expertos informados sobre trauma y heridas emocionales
porque además esto es muy interesante. Además, solo quedan ahora 8 espacios de todo el cupo del grupo. Entonces hemos tenido una muy bonita respuesta y quiero agradecer públicamente a las personas que se han inscrito. Entonces, todavía nos quedan este espacio para cerrar el grupo porque son grupos pequeños para dar una experiencia y un seguimiento continuo. Entonces, esto va a terminar la inscripción el 4 de marzo, el 5 estamos empezando con 8 semanas de un viaje muy transformador. Eso, José. Bien, bien, muchas gracias, Raúl. Y bueno, probablemente, como dije en un principio, tal vez haya personas que por primera vez están en un espacio de la vida integral y también para aquellas personas que no me conocen, me presento de forma muy breve. Mi nombre es José Nájar. Cuento con un doctorado en ciencias del acompañamiento humano y dos especialidades, la de psicología transpersonal y psicoterapia gestalt. Soy cofundador de La Vida Integral y mis áreas de enfoque principalmente son la meditación y también procesos de desarrollo humano. Em, Hemos lanzado junto con el equipo de La Vida Integral dos programas de meditación, como lo mencioné hace un momento, Vida en este instante y Meditar es vivir. Y próximamente lanzaremos otro junto con el equipo de La Vida Integral que le he titulado Mucho gusto en conocerme, de alto impacto. Entonces, pronto tendrás detalles e información sobre este. Bien, muy bien. Bueno, el tema que vamos a tratar en este espacio es sobre las emociones. Y como ustedes saben, las emociones o la capacidad de sentir es uno de los tres elementos con que cuenta el ser humano para relacionarse con la realidad, siendo que las otras dos son el cuerpo y la mente. Y, a ver, voy a compartir, voy a iniciar compartiendo pantalla. Bien, a estos tres elementos se les identifica también como centros o funciones de la inteligencia humana y son receptores y también procesadores de información de la realidad. Son como, imagínense un radar enorme que tiene tres gajos y cada uno de ellos, es decir, mente, cuerpo y emociones, están también íntimamente relacionados, están interconectados entre sí. Es decir, no hay ningún aspecto de la realidad que no tenga un efecto o resonancia en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestras emociones. Y por esta razón, estos tres centros de inteligencia definen el perfil de carácter de todo ser humano. ¿Sí? Entonces, en, en esta plática principalmente nos centraremos en las emociones y lo haremos con un objetivo: que descubras su gran propósito, es decir, que descubras el papel que juegan en tu vida, en tu experiencia como ser humano. En pocas palabras, que descubras su gran sabiduría. Entonces, se nos ha pasado de noche el reconocer esto, y es el propósito de esta plática, el que tomes conciencia de la gran sabiduría que tienen las emociones. Las emociones no solo están, por lo tanto, para ser experimentadas y experimentadas de forma consciente, libre, constructiva y también de forma sana, sino también están para enseñarnos profundas lecciones de vida. Entonces, eh, y repitiendo y con otras palabras, la intención principal de esta charla
no es que aprendas nuevas cosas necesariamente. La principal es que te des cuenta de que las emociones son verdaderas maestras de vida. Y antes de abordar de lleno así el tema, vamos haciendo un repaso rápido sobre el propósito de los otros dos centros de inteligencia humana, o estas otras dos grandes secciones del radar, que son el cuerpo y la mente. Y creo que es importante hacerlo porque así de esta forma vas a comprender lo íntimamente relacionados que están. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales del cuerpo que nos permiten relacionarnos con la realidad? Es decir, ¿qué capacidades básicas tiene el cuerpo que nos mantiene en contacto permanente con la realidad? Voy a estar brincando de ida y vuelta para estar compartiendo las pantallas. Miren, el cuerpo nos da la capacidad de movernos, es decir, la capacidad de movilidad, pero además de percibir cualidades objetivas del mundo que nos rodea. Vemos formas, tamaños, colores, olemos una gama amplia de olores, la piel de un bebé o lo que cocinamos, saboreamos también una gama muy amplia de sabores, sentimos también las distintas texturas de las cosas y también los cambios de temperatura en nuestra piel. Y también oímos, como puede ser el canto de un pájaro o lo que nos comunica otra persona. Todas estas señales son captadas por esa sección del radar, la sensorial motora, que es el cuerpo. Y todas, invariablemente todas, tienen un efecto en la mente y en las emociones. Por ejemplo, cuando oímos una canción, cuerpo, y evocamos un recuerdo con esa canción, mente, nos podemos poner o tristes o alegres, emoción. ¿Sí se dan cuenta? Lo íntimamente que están relacionadas. O también, por ejemplo, captamos un olor que viene de la cocina y se nos dibuja en la mente, por ejemplo, la imagen de una quesadilla. Y nos sentimos contentos porque nos vamos a sentar a la mesa a compartir el alimento. Cuerpo, mente, emociones. Bien, ahora, ¿cuál pudiera ser el propósito de la mente? ¿Qué capacidades nos da? Va, de nuevo, voy a compartir. ah, la mente nos da capacidad primero de procesar información y esta información obviamente viene a través de los cinco sentidos. Interpreta la mente lo que olemos, lo que saboreamos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que vemos. También tiene una capacidad que es reflexionar, de imaginar. Es cuando a veces nos vamos al pasado o al futuro, imaginamos escenarios del futuro y también reflexionamos sobre experiencias vividas en el pasado. Y también de recordar. La mente tiene la capacidad de almacenar recuerdos del pasado. Entonces, la memoria nos sirve para recordar ese pasado y también el momento en donde recordamos esto para confirmar la íntima unión entre estas tres grandes centros. Cuando tenemos esos recuerdos, nos podemos sentir tristes, alegres, en momentos enojados.
Y a su vez, también sentimos una sensación en el cuerpo como efecto de ese recuerdo. Entonces, como se dan cuenta, es relativamente fácil reconocer el propósito de las capacidades que nos da el cuerpo y la mente. Ahora vamos a las emociones. ¿Cuál es el propósito de las emociones y qué nos enseñan? Así como el cuerpo y la mente nos permiten movernos, percibir el mundo con nuestros sentidos y procesar mentalmente la información, ¿qué capacidad nos dan las emociones? La respuesta es obvia, ¿cierto? Es sentir. ¿Y qué es sentir? Sentir es reconocer las sensaciones que se manifiestan en alguna parte de tu cuerpo detonadas por una experiencia vivida. Por lo tanto, sentir no es una idea, es una manifestación tangible en tu cuerpo. Fíjense, esta respuesta es obvia. Función de las emociones es sentir, lo sabemos. Sin embargo, no todo mundo siente las emociones de forma auténtica, consciente y sana. Hagamos una prueba en este momento y te voy a hacer unas preguntas. Cuando sientes una emoción, ¿la sabes nombrar? Es decir, ¿la reconoces? Comparte tu respuesta en el chat si gustas. ¿La reconoces? ¿La sabes nombrar? Otra pregunta puede ser esta. ¿Sabes cómo y dónde se sienten las emociones? ¿Cómo se siente cada una de las emociones? ¿Dónde se sienten las emociones? Como ya dijimos, las emociones se traducen en una respuesta sensible, sensorial. Por lo tanto, en alguna parte del cuerpo, toda emoción es sentida. ¿Has identificado las emociones que vives? ¿Dónde las sientes? Y la otra pregunta es esta, y es en donde frecuentemente me encuentro con respuestas pues negativas, y es, ¿sientes todas las emociones? ¿Te permites sentir todas las emociones? Fíjense, algunas respuestas es a veces en el estómago y otras en la cabeza. Hmm, ¿Serán que todas las emociones se sienten así de esta forma? ¿O tendrá cada una resonancia tal que se manifiesta de forma distinta? Vamos a ir explorando esto. Entonces, fíjense, con estas preguntas pudieras concluir algo, así de entrada. Puedes concluir el grado de conexión y contacto que tienes con tu cuerpo. Sabes ahora que toda emoción tiene un efecto en forma de sensación y también en una parte de tu cuerpo, ¿cierto? ¿Sabes cuáles son y cómo son esas sensaciones? Miren, así como en momentos sentimos algo, pero no sabemos qué es y no sabemos cómo nombrarlo, también frecuentemente me he encontrado con personas que les pregunto, ¿y cómo sientes esta emoción? Y no pueden responder. Insisto en esta parte, esto es como una especie de termómetro para ver qué tan en contacto, qué tan en conexión estás con tu cuerpo. Entonces, para tu información, las sensaciones, de nuevo voy a compartir pantalla.
las sensaciones se manifiestan de esta forma, o son tensión, un músculo contraído, vibración, creo que queda perfectamente claro, cosquilleo, ¿sí? Hay sensaciones, emociones que se traducen en sensaciones de cosquilleo o pulsación. Hay una emoción que vivimos en donde el corazón se nos acelera, pulsación, hormigueo también, o también podemos sentir temperatura en nuestro cuerpo, tibiecito en el pecho o en los brazos, y también dolor. Estas son la forma como las sensaciones se manifiestan. Y cada emoción, al tener cierta vibración, se presenta precisamente de estas formas. Bien, esta lista que acabas de ver es el lenguaje del cuerpo, es la forma como el cuerpo habla, es el lenguaje de las sensaciones y escuchar al cuerpo, todo lo que quiere decir, nos genera una sensación de equilibrio y bienestar cuando lo escuchamos. Entonces, vete haciendo esta pregunta, ve haciendo esta reflexión a partir de las respuestas que diste a las preguntas anteriores. ¿Qué tan conectado, conectada estás con tu cuerpo? ¿Qué tanto has entendido? ¿Qué tanto lo has escuchado en este lenguaje que son de las sensaciones? Fíjense, también hay un beneficio más, y es que en la medida en que sabemos escuchar el lenguaje de nuestro cuerpo, nos permite, nos da la capacidad de hacer contacto con los demás. Porque si aprendes a escuchar a tu cuerpo, también podrás escuchar el lenguaje corporal de otras personas. El grado de, ahora visto de la otra forma, el grado de desconexión que tienes de tu cuerpo, por ejemplo, no detectar estas sensaciones, es también directamente proporcional a esa limitación de hacer contacto y de entender el lenguaje corporal de otras personas. Te vas dando cuenta lo importante que es no solamente ir sabiendo cómo nombrar las emociones, sino a su vez ir encontrando la relación que tiene con la manifestación tangible en tu cuerpo. Es importante. Bien, entonces este es el primer regalo que nos dan las emociones. Ser portal y medio para escuchar a nuestro cuerpo y como consecuencia, como dije hace un rato, tener la capacidad de hacer un mayor contacto con los demás. ¿Cuál es el efecto al final? Vivir en un nivel de bienestar emocional. Este es el primer regalo que nos dan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué más? ¿Qué más nos enseñan las emociones? Para seguir explorando y darnos cuenta de su sabiduría, vamos a ver qué son las emociones y cuáles son. Emoción, va de nuevo el compartir. Mm, ¿Qué es una emoción?
Emoción viene del latín emovere, que quiere decir remover o agitar. Es, en otras palabras, energía que se mueve a través de nuestro cuerpo. Una emoción es una reacción psicofísica que se dispara por un estímulo externo, al vivir una experiencia externa, que es detectado por alguno de nuestros sentidos, o también un estímulo interno. Un externo puede ser, vamos caminando y nos encontramos con una víbora en el camino, ¿sí? O escuchar una canción, pero también decía, también por estímulos internos. ¿Cuáles son esos estímulos internos? Pensamientos, creencias, recuerdos y también los diálogos mentales. La naturaleza de esta energía que se mueve a través de nuestro cuerpo tiene tres características. Una es la que mencionamos, es decir, es detonada por estímulos externos e internos. Toda emoción es un efecto de una experiencia, es decir, tiene una causa asignable. Y otra característica es que es fluida. Su naturaleza es fluir y no estacionarse. Imagínense que las emociones son como una corriente de agua, solamente que a veces le ponemos una puerta, es decir, las reprimimos o las ignoramos también. Otra característica es que este flujo de energía es transitoria. Por naturaleza, las emociones no son permanentes, tienen un ciclo. Surgen, duran un momento y se disipan hasta que desaparecen. Bien, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Hay emociones que vives y las dejas fluir o las reprimes? O también puede ser que haya emociones que no quieras soltar, que en algunos casos pueden durar años o en algunas personas hasta por el resto de sus vidas. ¿Cómo estás tú en este sentido? Recuerda que estas respuestas a estas preguntas y a las anteriores em, las vamos a repasar de nuevo para tomar conciencia del regalo más grande que nos dan las emociones y que hemos ignorado. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las emociones. Estas son las características, lo que es una emoción. Ahora, ¿cuáles son? Hay cuatro emociones primarias o básicas. La tristeza, el enfado y el enojo. Estas cuatro son las cuatro emociones básicas. Hay otros autores que incluyen dos más, dicen que son seis, que son el asco y la sorpresa, pero para mí son derivadas de estas mismas. Las básicas son estas cuatro: la tristeza, el enfado y el enojo. Estas cuatro emociones tienen una vibración, siendo energía, tienen una vibración, un tono energético distinto, un efecto sensorial, por lo tanto, en el cuerpo distinto. Y como energía es información, pues adivina qué. Estos tonos, la información que tienen estos tonos de energía, vienen en forma de invitación, de mensaje.
Y este es precisamente el segundo gran propósito o regalo que nos dan las emociones. Cuando una emoción te visita, es para hacerte una invitación y accionar en congruencia con esa invitación. Y que si la aceptas, por decirlo de forma muy simple y de muy en pocas palabras, si aceptas esta invitación, serás un mejor ser humano. Y vamos a ver cada una de ellas. ¿Cuál es la invitación? ¿Qué la detona? ¿Y cuál es la sensación que genera? Permíteme. Vamos con la primera, la tristeza. La tristeza se detona por alguna pérdida y también nos genera tristeza cuando hay un ciclo de vida que se cierra. ¿Y cuál es la sensación que nos genera? Por lo general sentimos un peso en el pecho, una sensación de contracción interna. Y la tristeza, precisamente por este tono vibracional que lleva, nos hace una invitación y es ir hacia nuestro interior. ¿Para qué? Para reflexionar, para sanar. Es decir, la tristeza nos invita a vivir un duelo y un duelo es una transición de un estado anterior a uno nuevo. Eso es lo que el duelo significa. Es una adaptación a una nueva circunstancia o condición de vida. Esta es la tristeza. Ahora vamos con la alegría. La alegría es detonada por una vivencia de una experiencia agradable que deseabas o a veces es inesperada, es decir, una sorpresa, pero es agradable. Y es un estado de exaltación, de regocijo, que nos invita, esta es la invitación, a hacer contacto con personas para compartir o expresar lo que nos detona la alegría. ¿No te sucede así? Cuando tienes una experiencia y truenas en alegría, explotas en alegría, dices, ¿cómo me gustaría que mi hija, mi hijo, mi papá, mi mamá estuviera también disfrutando de esto? Esa es la invitación, el tono vibracional de esta energía llamada alegría nos da esta invitación a compartir. Y también, la alegría puede derivar en gratitud o ternura. Recuerda momentos cuando has sentido muchísima alegría. No solamente me atrevo a afirmar que te impulsa a compartir lo que estás viviendo, sino te genera una sensación de ternura, de tibieza en el pecho. ¿No es así? Bien, la siguiente, el enojo, el enfado. El enojo, que el enojo puede tener distintos grados hasta llegar a la ira. El enfado o el enojo es disparado por una circunstancia donde percibes que tu libertad interna o externa se ve amenazada, ¿sí? Alguien, por ejemplo, que te está tratando de imponer algo, momento, dices, no, a mí no me corresponde esto. O también una libertad externa, es, te encierras aquí en este momento y no sales para nada. Así surge el enojo. ¿A qué nos invita el enojo? A poner límites y en ciertas circunstancias también
pues a separarnos de alguna situación con la cual no sintonizamos. El enojo también nos invita a decir no cuando es no y también a expresar nuestras necesidades. Como decía hace un momento, un grado mayor de enojo es la rabia, la ira. Y esta, dependiendo de la causa, pudiera ser positiva, si a su vez también damos a través de esta energía una respuesta consciente. Por ejemplo, cuando observamos una persona abusando a una persona indefensa, esta ira, este impulso sale de la indignación. Y esta ira nos movería a interrumpir lo que está haciendo esa persona. Esa es la invitación del enojo. El miedo. El miedo surge cuando nos vemos en peligro ante una amenaza y ese peligro representaría un posible daño. Y esta amenaza es tangible y real. ¿De qué nos sirve o a qué nos invita? A protegernos. También nos invita a actuar con prudencia o anticiparnos también para evitar ese posible daño o esa amenaza. Solamente que el miedo tiene también otro efecto y es el que nos pueda paralizar y secuestrarnos de tal forma que nos impediría actuar. Aquí es algo que es importante hacer, que es aprender a gestionar el miedo, porque cuando nos invita a actuar y es necesario actuar, necesitamos gestionar este miedo para poder actuar. En resumen, este es el segundo gran regalo que nos dan las emociones. Accionar en congruencia con la invitación que nos hacen para mejorar nuestro estado de bienestar. Es decir, poner límites cuando hay que poner límites, compartir una experiencia cuando nos vive la alegría, protegernos cuando nos visita el miedo, ¿sí? Es accionar en congruencia con esta invitación. Bueno, esto es todo lo que nos enseñan las emociones. No, no es todo. Hay una lección que considero es la más importante porque es la que tiene el mayor impacto e influencia en nuestras vidas. Y es una lección que hemos ignorado. Y por lo mismo, es la razón por la que operamos en piloto automático, es decir, repitiendo continuas o conductas automáticas sin darnos cuenta. Fíjense, y esto ha tenido dos grandes consecuencias. Una es que los conflictos se perpetúan, conflictos ya sea a nivel personal, familiar, de comunidad o aún entre países. Y el otro efecto que es realmente grave es mantener la creencia de que el sufrimiento es inherente a la vida, cuando es absolutamente falso. Entonces, ¿cuál es esa lección? Aquí nos vamos a ir despacio, porque con lo que te voy a proponer te darás cuenta. Y para eso vamos a hacer un ejercicio que está dividido en dos partes. Y la primera parte te voy a invitar a ver un video. Vamos a ver.
She just loves it. Si tu cuarto de hotel es la recámara, Ups. el Bien, bien. Dime una cosa. Al ver este video, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Puedes nombrarlo? Mucha alegría, ternura. ¿Se fijan la asociación entre alegría y ternura? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Compártelo en el chat. Es una primera pregunta. ¿Qué sentiste? Bien, va una segunda pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo sentir lo que sentiste? ¿Qué fue lo que te hizo sentir lo que sentiste? Compártelo en el chat. ¿Qué fue lo que te hizo sentir lo que sentiste? Las imágenes, el sonido de la risa del bebé, su alegría, la ternura del bebé. Bien, bien, el escuchar, bien. Fíjense, la fuente de este estímulo fue el oír una risa, el ver a un bebé. ¿Vamos hasta aquí? Lo que detonó lo que sentiste, alegría, ternura, fue una experiencia venida de fuera, entre comillas. Vamos teniendo esto muy claro. Viene la siguiente pregunta. ¿Dónde lo sentiste? ¿Dónde sentiste esa alegría? ¿Dónde la sentiste? Compártenos. En el pecho. Sí. Una que es obvia. ¿Dónde la sentiste? Es obvia. ¿Dónde? Exacto, en tu cara, en la mandíbula, en el corazón, en el rostro. Así es. ¿Se van dando cuenta el nombre de la emoción, el lugar donde la sientes? ¿Sí? Ahora dime, ¿cómo la sentiste? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo fue esa sensación? Compártelo en el chat. ¿Cómo fue esa sensación? Relajante, sí, bienestar, agradable. Bien, una pregunta más. ¿Cómo manifestaste lo que sentiste? ¿Cómo lo manifestaste? Riendo, claro, con risa, claro, claro. Bien, con la misma emoción, riéndome. Así es, así es. Bien, bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este ejercicio.
Y te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Nada más que Marcial necesita dejar de caminar porque si no, entonces se va a tropezar. A ver, haz una pausa o como puedas, Marcial. Sí, cierra tus ojos. Cierra tus ojos un momento. Y te voy a pedir que recuerdes el momento cuando recibiste ese regalo que apreciaste muchísimo esta Navidad pasada. Visualiza ese momento. Recuérdalo. Cuando lo viste no tenías ni idea qué era, porque a lo mejor venía envuelto. Así con tus ojos cerrados, recuerda si es que ese regalo venía envuelto cuando lo abriste y te diste cuenta lo que era. Revive la emoción de ese momento. Siéntela, evócala. Ahora puedes abrir tus ojos y te voy a hacer las mismas preguntas que te hice hace un rato. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste al recordar ese momento? Gratitud, bien. Felicidad, felicidad. Ujú. Alegría, inmensa gratitud. De nuevo la asociación entre alegría y gratitud, dicha. Bien, 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 muy bien. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo sentir lo que sentiste? ¿Cuál fue la fuente? Recordar el momento. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Recordar el momento, vivir el momento. Ujú. Bien, bien, porque era algo que necesitaba. Mm. Bien, ahora, la siguiente pregunta, ¿dónde lo sentiste? ¿Dónde sentiste esto que fue detonado por un recuerdo? ¿Dónde lo sentiste? En el corazón. Bien. ¿Cómo lo sentiste? Cosquilleo en mi nariz. Bien. En el pecho. Bien, bien, muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo manifestaste? ¿Cómo lo manifestaste? Con una gran sonrisa. Bien. Sonreíste. Bien, bien, muy bien. Ahora la última pregunta. ¿Sentiste algún impulso de hacer algo? ¿O qué- eh, a qué te movió a hacer ese impulso? ¿De qué tuviste ganas? De volver a agradecer. Así es. Sí, agradecer. Muy bien, muy bien. Bien, miren, en este ejercicio hay dos grandes aprendizajes y tomas de conciencia. Una es que la experiencia de sentir se desenvuelve en etapas secuenciadas y que por lo general no nos damos cuenta porque suceden, ¡boom!, rapidísimo, muy, muy rápido. Pero para darte cuenta de ellas, imagínate estas mismas experiencias que las vives en cámara lenta,
muy lenta, y vas observando lo que va sucediendo. ¿Cuál es la secuencia? Primero es conciencia de la fuente del estímulo, ¿cierto? Uno fue el video y la otra la imaginación. ¿Qué siguió inmediatamente? La emoción. ¿Qué siguió inmediatamente? La sensación en tu cuerpo. ¿Qué siguió inmediatamente? La manifestación de la sensación. Sonrisa. ¿Sí? ¿Y en qué terminó este ciclo? En la motivación a la acción. Toma conciencia de ello. Aquí hay un ciclo. Toda experiencia que te genera una emoción sigue este ciclo. Conciencia de la fuente, el estímulo, emoción, sensación, manifestación de la sensación y motivación a la acción. ¿Cómo te has relacionado hasta el día de hoy con tus emociones? ¿Cómo te has relacionado? Bien, la otra toma de conciencia es la más importante. Para darte cuenta de ello, afina mucho tu atención en este momento. Fíjate una cosa. ¿Cuál es la diferencia más importante de las dos partes del ejercicio que acabas de hacer? Fíjense, la emoción es la misma, ¿cierto? Es alegría. La sensación es la misma o semejante, ¿sí? En el pecho. La manifestación también es igual en las dos, sonrisa. La motivación pudiera ser también semejante. Pudiera ser que después de esta plática busques en YouTube este mismo video y se los compartas a tu familia. La motivación también puede ser semejante. Entonces, ¿qué diferencia encuentras? Te voy a dar una pista. ¿Qué diferencia encuentras en lo que te hizo sentir lo que sentiste? ¿Reconoces una diferencia entre los estímulos? Es decir, ¿cuál es la fuente del estímulo en la primera parte del ejercicio y cuál es la fuente en el segundo? ¿Cuál es la diferencia? Uno fue ver el bebé en el video, escuchar su risa, ver al bebé. Y en el segundo, ¿qué diferencia hay en la fuente del estímulo? ¿Qué diferencia hay? Allí hay una gran diferencia. Te lo voy a decir. Hay un estímulo externo y la otra parte del ejercicio fue un estímulo interno, una experiencia tangible, percibible por los sentidos, oído, vista, y el otro estímulo fue interno, imaginación, evocar un recuerdo. ¿Sí distingues esta diferencia? María Eugenia, sonríes. Sí, es clara la diferencia. Ahora dime esto. ¿En dónde tienes más control? Definitivamente no lo tienes en lo que sucede a tu alrededor. Lo tienes en ti, en tu mundo interior. Y este es el enorme, el gran descubrimiento. Y es el regalo más grande que tu capacidad de sentir te puede dar. Lo voy a plantear de esta forma.
¿Quieres mejorar tu nivel de bienestar? O en pocas palabras, ¿quieres ser feliz? Orienta tu mirada hacia adentro. Y para que quede aún más claro, ¿cuánto de lo que sientes a diario viene de tu forma de pensar o interpretar las experiencias que vives? ¿Y qué tanto de lo que sientes a diario viene de experiencias objetivas y tangibles? ¿Qué tanto? Voy a hacerte de nuevo la pregunta y compártelas en el chat. ¿Cuánto de lo que sientes a diario viene de tu forma de pensar o interpretar? ¿Y qué tanto de lo que sientes en tu día a día viene de experiencias que vives en el exterior, en el mundo de fuera? De forma directa, así como el bebé. No tuviste que interpretar nada. Escuchaste la risa y viste el rostro del bebé. 40% interna, 60 interna. 40 externa, 60 interna. Te acercas, como un 50 en ambas. Fíjate que no. Investigaciones sugieren que alrededor del 20% de nuestras emociones son atribuidas directamente a estímulos externos. 20%. Como eventos, situaciones, el comportamiento de otras personas, por ejemplo. Y la mayoría, aproximadamente el 80%, se relacionan con la interpretación que hacemos de esos estímulos. Es decir, de los pensamientos, de los recuerdos, de los diálogos internos. El mayor porcentaje de lo que sientes viene de tu mundo interior, no del exterior. Hay, por lo tanto, dos fuentes de donde surgen las sensaciones. Fíjate muy bien aquí. Hay dos fuentes de donde surgen las sensaciones. Una es del mundo real, externo, objetivo, y la otra es de la mente. Entonces, para distinguirlos, vamos poniéndole dos nombres. Una es la sensación generada por un evento o experiencia del mundo real, es una emoción. Ese no lo cambiamos. Emoción es lo que sentimos en términos de sensaciones en nuestro cuerpo disparadas por una experiencia real, externa, objetiva, sin ser interpretada. Y la otra, la que se genera por un pensamiento o interpretación mental, es un sentimiento. Por lo tanto, un sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento. Es decir, el sentimiento es una emoción maquillada. ¿Se dan cuenta de esto? El sentimiento es una emoción maquillada. Y el efecto de este maquillaje es la rumiación. Y la consecuencia de la rumiación, ¿qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? ¿Cuál es el efecto de la rumiación mental? Estrés, así es. Gracias, Erika. Malestar, sí, así es. Ansiedad, claro. Sí, por supuesto. En pocas palabras, la consecuencia de la rumiación
es el sufrimiento. ¿Cómo es esto en la vida cotidiana? Mira, imagínate que estás en una reunión con tus amigos y te la estás pasando, como dicen allá en Colombia, chévere. Te la estás pasando de maravilla, muy bien, muy contento, muy contenta. Y en un momento, sin que te lo hayas esperado, se presenta de repente una persona que hace 10 años te estafó. Cuando viviste esta experiencia hace 10 años, sentiste muchísimo enojo, sentiste más bien ira, porque una buena parte de tu patrimonio se fue por el caño. Y ahora, en esa reunión que la vuelves a ver a esta persona, ¿qué es lo que sentirías? ¿Qué es lo que sentirías? Ojo, recuerden lo anterior. Emoción, sentimiento. No es el mismo enojo de hace 10 años. Ahora en el presente, esa ira se transformó en rencor y en resentimiento. ¿Se fijan? Emoción, ira. Por estar manteniendo ese recuerdo y no soltarlo, y toda la interpretación que hiciste de aquel evento y de la idea que te formaste de esa persona, aquella ira se transformó en rencor, en resentimiento. La persona que siente rencor encapsula el daño y le da vueltas obsesivamente sin poderse desprender de él. ¿Quiere decir que no hay que hacerle caso a los sentimientos? No, por supuesto que no. Al contrario, porque si lo haces, si no le haces caso, perderás la invitación que te quieren entregar. Y es sin duda la más valiosa de todas. Por eso les decía hace un momento de que ignorar esta gran lección es lo que perpetúa los conflictos en el exterior y el sufrimiento en el interior. Y como lo mencioné hace un momento, también que estemos operando en piloto automático. ¿Cómo dejar que todo termine en la emoción? Ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces, esta es la lección más importante. Pero antes de decirte cuál es esa invitación, vamos a hacer un chequeo rápido. Mira, tienes claro cuáles son las emociones primarias o básicas, ¿cierto? ¿Sí? Miedo, alegría, enojo, ¿sí? También ya te has dado cuenta de las sensaciones que generan. Contracción, vibración. Ya tienes la lista también, el menú de las distintas sensaciones que se pueden vivir en el cuerpo, ¿cierto? También a esto le damos palomazo. También sabes ya el mensaje o invitación que cada emoción te entrega. Ahora, lo más importante, sabes que mucho de lo que sientes es generado por la forma como piensas sobre lo que sucede. También de esto ya te diste cuenta, ¿cierto? Palomazo también. Si todo esto es claro para ti, entonces ahora podrás comprender, ahora puedes comprender a lo que te invitan las emociones cuando son maquilladas por tu mente, es decir, a lo que te invitan los sentimientos. Y la invitación es esta.
Vamos a adelantarnos. Ups. Esta es la invitación. Voy a repetirlo. Ahora creo que te puede quedar muy claro, puedes comprender a lo que te invitan las emociones cuando son maquilladas por tu mente, o a lo que te invitan los sentimientos. Te invitan a conocerte a ti mismo, a ti misma. Es decir, te invitan a conocer las causas de la forma como piensas, cómo sientes, cómo actúas, para que al saber estas causas puedas ser más libre. ¡Wow! Conocer las causas de por qué piensas lo que piensas, por qué actúas como actúas, por qué sientes lo que sientes, te hace ser libre. Te libera de la dictadura de la mente. ¿Qué significa esto? Esto significa poner atención no solo al lenguaje de tu cuerpo, como lo comentamos al principio, es voltear tu mirada hacia ti y observar lo que piensas, observar lo que sientes, observar cómo actúas. Es en pocas palabras conocer el perfil de carácter, tu perfil de carácter, comprenderlo y gestionarlo de tal forma, fíjate en esto, gestionarlo de tal forma que sea un trampolín para reconocer tu esencia, reconocer esa realidad de lo que en verdad eres. Conócete a ti mismo. Está escrito allí en la entrada del templo de Apolo en Delfos. Y decía adentro, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Esa es la fuente de verdadera de sabiduría. Y si no lo has hecho todavía, te invito a iniciar un proceso de autoobservación y autodescubrimiento para darte cuenta de que eres mucho más de lo que hasta ahora te has dado cuenta. Eres mucho más de lo que hasta ahorita has creído que eres. Y hay varias formas de hacerlo. Una forma es explorar, fíjate, lo que nombraba en un principio, explorar los cursos y programas que te ofrece la vida integral. Por ejemplo, este último que se acaba de lanzar, que es el de Sanar para Amar, habla mucho de esto, hace mucho énfasis en la autoobservación. Y también otro, como lo mencioné en un principio, que próximamente será anunciado, al que tiene el propósito de llevarte de la mano paso a paso para conocerte a ti mismo, a ti misma. Es el que le he llamado mucho gusto en conocerme. Bueno, para concluir, mira, te invito a este camino, que es el camino de regreso a ti. Y te garantizo que en algún momento en tu recorrido podrás decir con toda certeza y mucha alegría, mucho gusto en conocerme.
A eso te invito, a eso te invita la vida integral. Y con esto termino esta charla, dándote las gracias por tu presencia. Muchas, muchas, muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario, reflexión, Nick, ¿nos ayudas a desactivar los micrófonos? Ah, ibas camino a tu casa, Marcial, ya vi. Ya, ya llegué y aprovecho para expresarte mi agradecimiento. Me parece que hay un analfabetismo emocional, Mm, ¿no? Y esto que tú nos acabas de regalar, me parece que es oro molido. O sea, esta distinción entre emociones y sentimientos, ¿no? Esta toma de conciencia de que la gran mayoría lo generamos dentro, mm, este valor que tienen las emociones como regalo para vivir, ¿no? mm, Y, y yo confieso que a mí me hace mucho sentido porque me veo así como desconectado, ¿no? Por la educación, por lo que tú quieras, exacto, sí, desconectado de las emociones, desconectado del cuerpo, así es. como refrenando, inhibiendo, olvidando la parte de las emociones y privilegiando mucho la mente. Y bueno, pues el costo que pagamos es altísimo, así es que muchas gracias por todo este descubrimiento. Bien, gracias, gracias, Marcial. Sí, sí, así es, así es. Y es también muy central esto que acabas de decir en este programa de Sanar para Amar. Es muy central también. Sí, así es, Marcial. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario antes de concluir? Pues yo quiero decir que Ah, realmente a perdón, través de Pablo, la sí, vida, sí, Blanca, sí, estás en silencio por si quisieras aportar algo. Estás en silencio tu teléfono. Después de Pablo, adelante. Sí, Pablo, adelante. sí, muy buenas noches y muchas gracias. Muchas ¿Dónde gracias radicas, realmente. Pablo? Yo radico en Colombia, en Monpós, departamento de Bolívar, Colombia, región Caribe. Colombia. región- Sí, Monpós, región Caribe colombiana, en el medio, a orilla del río Magdalena, en la isla de Monpós, realmente isla fluvial muy grande. Sí, Ya, pues gracias por estar presente en este espacio, Pablo. quería señalar es que definitivamente hay que enarbolar las banderas de que la orientación mental, la orientación espiritual y la orientación física del ser humano tiene que tomar otra perspectiva y esto es lo que está haciendo la vida integral. Y Ujú. ustedes muy brillantemente, con mucho esfuerzo y con mucha humanidad, mucha comprensión, con mucha paciencia. Eh, Pienso que eso está faltando, ha estado faltando y hay un revivir pedagógico, hay un revivir de la orientación investigativa y sobre todo el para Eso, qué que es la reconstrucción de humanidad, reconstrucción y facilitación de la integralidad, de la integración individual y por supuesto colectiva. Se están eso. sentando bases muy fuertes en las que efectivamente sí se puede conseguir lo que algunos llaman el diálogo social y en que se abre la perspectiva de una humanidad mucho más interconectada y en donde las evoluciones y los cambios que se pretenden van a tener un mejor desempeño y un mejor resultado.
Así Eso, que muchas gracias. eso. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Blanca, ¿querías Ay, comentar algo? sí. Buenas noches a todos, José. Mil gracias por todo. Aquí con unos pequeños problemas de conexión, pero sí lo estuve escuchando muy bien, muy enriquecedor y realmente para ponernos a trabajar en eso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Blanca. Bien. Muy bien. Hola, Pati. Hola, quería decirles, agradecerte inmensamente por todo el aprendizaje que nos das y que cada reunión o sesión que tengo contigo aprendo mucho. Me ayudas mucho, José. Muchas gracias. Gracias, gracias, Pati. Gracias. Bien. Muy bien. Pues nos, nos vemos, nos encontramos de nuevo el siguiente lunes. Será café integral, ¿verdad, Raúl? Sí, el lunes vamos a tener un encuentro a cuatro voces para tomarnos un cafecito. En el caso de Liber, un amargo. De tomarnos algo, un cafecito, conversando sobre este tema que es la presencia, pero no tanto desde la perspectiva filosófica, sino de la perspectiva más profana de la presencia en lo cotidiano. Vamos a hablar de la presencia en el barrio, en la casa, en la vida cotidiana, ¿no? Y empezamos el lunes y luego todo el mes los espacios gratuitos de la vida integral van a abordar la presencia desde las diferentes perspectivas. Eso. Muy bien. Pues nos encontramos de nuevo. Pero, José, y ¿Sí? no, pero es que no se acaba todavía acá. No se olviden que el viernes está el espacio de Sí, sí, José sí, sí. de meditación en casa a las 7 de la noche. Ujú. El sábado está el espacio colaborativo entre Integral Life y la vida integral, esto en la página de Integral Life. El domingo, la práctica interior de 8 a 9, es decir, este año tenemos una agenda bastante nutrida de estos espacios para encontrarnos con nuestra comunidad. Bien, qué rico menú. Sí, Sí, va a ser muy muy bonito, está bien, siendo muy bonito. muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Bien, José. muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias a todos y nos vemos muy, 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 muy pronto.